La mayoría de ustedes piensan que el trabajo de un policía en una pequeña ciudad es una rutina aburrida que consiste en poner multas y resolver pequeñas disputas. Sin embargo, a veces los agentes de las fuerzas del orden se enfrentan a situaciones que escapan a la comprensión y a las explicaciones racionales. Hoy les contaremos 3 historias reales de policías que se enfrentaron a criaturas misteriosas durante sus turnos nocturnos. Estos encuentros cambiaron sus vidas para siempre y les hicieron reflexionar sobre lo que realmente puede esconderse en la oscuridad de la noche. Desde un misterioso monstruo con cabeza de lobo y cuerpo humano en Michigan, hasta una criatura gigante en los bosques remotos de Oregón, capaz de aplastar un coche de policía como si fuera un juguete. Y para terminar nuestra selección, la historia de un agente de policía de Virginia Occidental que se encontró cara a cara con el legendario Mothman. ¿Está listo para asomarse al otro lado del mundo conocido y descubrir a qué se enfrentan aquellos que deben protegernos por las noches? Llevo 6 años trabajando en la policía de un pequeño pueblo del estado de Michigan. Sinceramente, nuestra comisaría rara vez se enfrenta a algo más grave que peleas de borrachos y algún que otro robo en el supermercado. Sin embargo, esa noche me di cuenta de que hay llamadas que traspasan los límites habituales. Todavía no sé qué fue exactamente lo que vi, pero no me deja tranquilo. Todo comenzó a última hora de la noche. El operador informó de que un granjero se había quejado de unos ruidos espantosos que provenían de una vieja granja a las afueras de la ciudad. Según la persona que llamó, hacía mucho tiempo que no vivía nadie allí. El edificio estaba abandonado y en ruinas, pero al pasar por allí, oyó un fuerte rugido y un chirrido, como si alguien estuviera rompiendo tablas. Se detuvo, iluminó con una linterna, pero no vio nada claro, solo unas sombras rápidas. Decidió no arriesgarse y llamó inmediatamente a la policía. Me dirigí al lugar en el coche de servicio, solo, ya que todos los demás agentes estaban ocupados. La verdad es que no esperaba nada grave. Pensé que tal vez se había colado un coyote o una jauría de perros callejeros, o que unos adolescentes habían decidido hacer ruido en una casa abandonada. De camino a la granja, solo sentía una ligera inquietud. Era de noche, estábamos en medio del campo y a lo lejos se veía la silueta negra de un edificio. Iluminé con los faros una valla destartalada, con algunas tablas podridas y clavos oxidados sobresaliendo por aquí y por allá. A su alrededor, un campo desierto y delante, la silueta oscura de una casa vieja, con el techo inclinado y las ventanas rotas. Aparcó junto a la carretera, salió y apagó el motor. Reinaba un silencio sepulcral. Solo se oía el susurro del viento entre la hierba seca. Mi linterna iluminaba los accesos a la casa y vi que las tablas del porche estaban medio rotas y la puerta entreabierta. Informé por radio que comenzaba el reconocimiento. Me acerqué sigilosamente a la entrada. El ruido de mis botas en el porche de madera parecía demasiado fuerte. No oí ningún ruido sospechoso, solo el crujir de las tablas y el chirrido del viento. Eché un vistazo al interior. Polvo, telarañas, vigas desnudas y restos de papel pintado. Era la típica vivienda abandonada. Empecé a gritar: «¡Policía! ¿Hay alguien vivo? ¡Responda!». Ni respuesta, ni ruido. Al principio pensé que el granjero se había equivocado. Tal vez un coyote se había colado y luego había huido. Pero recordé que había hablado de un gruñido fuerte, más parecido al de un animal salvaje, más grande que un perro. Empecé a avanzar por el pasillo. Mi linterna iluminaba una puerta tras otra que daban a habitaciones vacías. En el suelo había restos de muebles y astillas. En algunos lugares se habían desprendido trozos de yeso de las paredes. El aire era viciado, con un olor a humedad. Cuando llegué a la mitad del pasillo, de repente oí un ruido sordo detrás de mí, como un chirrido. Me giré y alumbré con la linterna, pero no había nada. Se me aceleró el corazón y me encogí. Llevo mucho tiempo trabajando en la policía, pero nunca había pasado algo tan espeluznante. Tuve ganas de gritar, pero me contuve y solo llamé en voz baja: ¿hay alguien ahí? Salga». No hubo respuesta.
Me di la vuelta y me dispuse a seguir adelante. Y entonces ocurrió. De repente, desde la puerta lateral que daba al semisótano, se oyó un rugido quejumbroso, tan profundo y grave que me dio un escalofrío. Levanté la linterna a la altura de la cara y empecé a girar lentamente hacia la puerta. Y en ese momento, a la tenue luz, vi una criatura. Estaba de pie, ligeramente agachada sobre sus patas traseras. Tenía cabeza de lobo, hocico alargado y colmillos afilados, pero su torso se asemejaba más a una figura humana. Hombros anchos, brazos largos cubiertos de pelo desgreñado. Sus ojos reflejaban la luz de la linterna, unos puntos rojizos que me miraban directamente. Me quedé literalmente paralizado porque mi cerebro se negaba a comprender qué tipo de animal era. La criatura gruñía, pero no se abalanzaba. Su postura denotaba tensión, como si estuviera decidiendo entre atacar o retroceder. Busqué un arma en mi cinturón, pero no me atreví a disparar de inmediato. Los segundos se hicieron eternos. Vi cómo se movía ligeramente, mostrando las enormes garras de sus patas. Si hubiera atacado, habría tenido pocas posibilidades. Entonces, emitió un sonido similar a una mezcla de gruñido y rugido humano. No sé cómo describirlo. Mi corazón latía con fuerza, quería pedir ayuda, pero sabía que no había nadie cerca. Di medio paso atrás, tratando de mantenerlo dentro del haz de luz de la linterna. La bestia, o el hombre bestia, pareció gruñir en respuesta. Y al instante siguiente saltó hacia el interior del oscuro sótano, donde la luz de la linterna ya no llegaba. Oí cómo se deslizaba por el suelo de madera, y luego se hizo el silencio. Un silencio aterrador y pesado. Me quedé allí un minuto más, esperando, pero no apareció. Finalmente comprendí que era más sensato retroceder y pedir ayuda. El suelo parecía inestable, y la escalera que conducía abajo estaba podrida. Podría caer en la oscuridad total, donde se escondía ese monstruo, y convertirme en una presa fácil. Tratando de no hacer ruido, regresé por donde había venido hasta la puerta de entrada. Salí al exterior y respiré el aire helado de la noche. Mi pulso estaba por las nubes. Pedí refuerzos por radio con la voz temblorosa. 20 minutos después llegó otro coche. Mis 3 compañeros y yo registramos la granja, incluido el sótano, con linternas y armas en ristre, pero no encontramos ningún rastro de la bestia. Solo unas tablas arrancadas y restos de garras, casi como marcas de arañazos profundos en las paredes. Un par de veces encontramos algo parecido a jirones de lana negra enganchados en los clavos, pero el laboratorio dijo después que era pelo de perro. Parecía de lobo, pero no se pudo determinar con exactitud. Una cosa estaba clara. No había nadie en la casa, el animal había desaparecido, como si se hubiera evaporado. Los vecinos a los que luego interrogamos habían oído aullar, pero decidieron no asomarse pensando que eran coyotes salvajes, aunque los coyotes no tienen un rugido tan aterrador y grave. Además, según los ancianos, hacía tiempo que circulaban rumores sobre un lobo bípedo que supuestamente aparecía en granjas abandonadas. Antes consideraba todas estas historias como cuentos de miedo locales para niños. Naturalmente, en el informe oficial se presentó todo como si yo hubiera descubierto un animal salvaje de gran tamaño sin hogar que se había escondido. No se mencionó nada de una cabeza de lobo ni de un cuerpo humano, porque de lo contrario habría suscitado preguntas escépticas. Me hicieron prometer que no sembraría el pánico, pero me cuesta olvidar la mirada de esos ojos rojos que me miraban a través de la linterna, y el momento en que comprendí que veía en ellos algo inteligente. Con el tiempo empezaron a circular rumores en la comisaría de que me había asustado un lobo o que había exagerado por los nervios. Pero yo sé lo que vi. Lo vi de pie sobre 2 patas, como un humano, y tenía garras que dejaron profundos surcos. Incluso ahora, mientras escribo esto, se me enfrían las manos. Intento contar la verdad, que esa criatura existe. Quizás sea un ser raro desconocido para la ciencia, quién sabe, o un descendiente de las antiguas leyendas sobre hombres lobo.
No me atrevo a explicarlo, pero si alguna vez se encuentran en la noche cerca de las granjas abandonadas de Michigan, no se relajen, porque allí puede acechar algo, listo para mirarlos con sus ojos de lobo en la oscuridad y mostrarles los dientes. Espero que no se encuentren con lo que yo encontré, porque todavía tengo pesadillas. Cuando termine mi servicio, me iré de esta zona. Lo tengo muy grabado en mi memoria. Eso es todo. Quizás alguien lo crea, quizás no. Pero yo digo la pura verdad. Por supuesto, oficialmente dirán que era un perro grande, asustado y acosado, y que la granja lleva mucho tiempo en ruinas. Pero yo no me trago esas mentiras. Si un perro puede tener el hocico largo y los ojos rojos, el torso humano y la capacidad de mantenerse erguido sobre dos patas, entonces tenemos una nueva especie de perro. Pero espero no volver a encontrarme nunca con semejantes monstruos. Y les deseo lo mismo a ustedes. Recuerdo bien aquel año. Era el 2003. Llevaba varios años sirviendo como oficial de policía en un pequeño pueblo al este del estado de Oregón. Mi trabajo consistía en patrullar las largas carreteras rurales y forestales, así como ayudar a los habitantes de las zonas remotas, que por cierto eran muchos. El territorio era extenso, cientos de kilómetros de bosques, campos y pequeñas granjas, intercalados con auténtica naturaleza salvaje. Sinceramente, la mayor parte del tiempo mis turnos transcurrían tranquilamente, salvo por algunos pequeños infractores de tráfico o cazadores furtivos ocasionales. Pero todo cambió una noche oscura a finales del verano. Ese día, empecé mi turno de noche y me dirigí a mi ruta habitual. La carretera serpenteaba a través de un bosque de pinos, cruzaba un par de arroyos de montaña y luego salía a la autopista. Normalmente hay muy poco tráfico allí, especialmente después del atardecer. En cambio, se encontraban conductores perdidos que se habían equivocado de camino siguiendo el navegador o cazadores, que habían decidido dar una vuelta. Pero aquella noche la carretera estaba desierta, como si todo hubiera muerto. No había coches ni ruidos, incluso el viento parecía haberse calmado. Conducía sin prisa. En el coche se veía la luz cálida del salpicadero, escuchaba la radio, pero me sentía inquieto. Quizás era intuición o quizás solo cansancio, pero algo dentro de mí me decía, esté alerta. Recorrí varios kilómetros por el bosque, reduciendo la velocidad de vez en cuando para ver si había algo sospechoso. De repente, en el haz de luz de los faros, vi un movimiento y pensé por un momento que era un ciervo cruzando la carretera. No es raro que salgan a la carretera y lo único que hay que hacer es frenar. Pero noté algo extraño en ese movimiento. La silueta era enorme, vertical, no parecía un ciervo. Pisé el freno. El coche redujo la velocidad casi a cero. Y entonces esa silueta que estaba junto a la cuneta se movió hacia mí. A la luz de los faros, por un momento pensé que podía ser un hombre, pero no. Un hombre no puede ser tan ancho y alto. Además, las personas no están cubiertas de pelo. Parecía que delante de usted había una criatura gigante y peluda, que recordaba a las descripciones conocidas del hombre de las largas piernas o hombre de las nieves, solo que el color del pelo era más oscuro y el tamaño quizás aún más. Impresionante de lo que había oído en las leyendas. Durante unos segundos nos miramos el uno al otro. Sentí que el corazón me latía con tanta fuerza que me llegaba a las sienes. Apreté con más fuerza el volante, pero mi cerebro no sabía qué hacer. Normalmente cuando ves un animal salvaje, o bien huye, o bien se queda paralizado por la luz de los faros. Pero esta criatura no parecía asustada. De repente emitió una especie de gruñido o gemido ronco y se abalanzó hacia mi coche con un movimiento brusco. Solo tuve tiempo de pisar el acelerador con fuerza, esperando esquivarlo, pero era demasiado tarde. Se oyó un fuerte golpe en el lateral. El chasis del coche se sacudió. Perdí el control durante un par de segundos y el coche se desvió hacia el arcén opuesto. Pero milagrosamente conseguí enderezar el volante. Me lanzó literalmente hacia un lado y mi cabeza golpeó el reposacabezas, pero no con mucha fuerza. Los faros seguían iluminando la carretera y por un segundo
Vi cómo la criatura golpeaba la carrocería con su poderosa mano o pata, y luego, con un rugido furioso, se adentraba en el bosque, escondiéndose entre los árboles. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de pensar en coger el arma. Cuando volví a pisar el freno, todo había terminado. El bosque se había tragado en silencio a ese matón indeseado. Solo el eco del rugido aún resonaba en sus oídos. Se quedó sentado, respirando con dificultad, sin poder creer lo que había pasado durante un par de segundos. Por su cabeza pasaban fragmentos de pensamientos. ¿Qué ha sido eso? Un oso. Pero los osos no caminan sobre dos patas, y además el tamaño. Y el pelaje era muy largo y oscuro. Me desabroché el cinturón, salí del coche y lo rodeé con una linterna. En la puerta y en el guardabarros trasero vi profundas abolladuras, como si las hubieran golpeado con algo duro. Había largos arañazos en el metal, como si alguien hubiera pasado varias garras. La pintura estaba arrancada y el metal doblado sobresalía hacia afuera. No había duda. No era una rama ni un golpe accidental. Algo poderoso había golpeado con fuerza. No encontraba palabras. Me comuniqué por radio con el despachador sin saber qué decir. Dije que tenía una situación de emergencia. Un animal pesado había salido corriendo a la carretera y había dañado el camión. Me pidieron que describiera al animal y yo titubeé. Grande, peludo, tal vez un oso. Pero en el fondo sabía que era mentira. Luego dudé si decir la verdad, pero pensé que me tomarían por loco. Al final, dije que el animal se había escondido en el bosque, que no había heridos y que yo estaba ileso. Me aconsejaron que volviera a la estación. Aún así, intenté inspeccionar el lugar donde se había ido, pero la noche era oscura y la linterna solo iluminaba los arbustos y los árboles. No encontré ningún rastro, ni manchas de sangre, nada. Ese gigante se había ido como si nunca hubiera estado allí. Volví al coche y conduje con cuidado, tratando de no exceder la velocidad. Tenía miedo de que pudiera volver. Cada ruido en el bosque me asustaba. Finalmente llegué al lugar. El jefe vio mi coche y casi se le salen los ojos de las órbitas. ¿Quién le ha abollado así el lateral? Le conté brevemente que me había encontrado con una bestia enorme. Él solo gruñó, sin hacer más preguntas. A la mañana siguiente me llamaron para que fuera a ver a la dirección. Allí estaban el sheriff y un par de personas, probablemente de algún organismo superior. Me pidieron con calma que contara todo lo que había visto. Repetí mi versión, suavizando un poco los detalles para no parecer un chiflado. Pero escucharon con atención y luego uno de los desconocidos dijo: «Es mejor que no dé detalles a nadie». Oficialmente diremos que el coche chocó con un animal salvaje grande, probablemente un oso. ¿Está de acuerdo? Asentí con la cabeza, aunque me moría de ganas de decir la verdad. Pero ¿quién me habría creído? Además, no quería problemas. Así quedó todo. Dijeron que arreglarían el coche, se encargarían del seguro y que lo importante era que yo no contara en el pueblo que se había topado con algo parecido al hombre de las nieves. Fingí que no me importaba, con tal de que no me tomaran por un chiflado. Pero por dentro estaba furioso. Yo había visto con mis propios ojos a quien muchos llaman Bigfoot. Sus ojos brillaban en los faros, su pata había abollado el metal, como si fuera papel bajo su puño. Todavía hoy, cuando cierro los ojos, siento ese estruendo y ese olor, una mezcla de almizcle y podredumbre. Desde entonces, intento evitar esa carretera forestal, incluso cuando tengo que patrullar por trabajo. Me desvío a otras zonas y la dirección no insiste. Parece que les conviene que me mantenga alejado y no diga nada. Durante mucho tiempo me devané en los sesos tratando de averiguar qué había sido aquello. Quizá era realmente Bigfoot, o quizá una especie desconocida de enorme bestia, parecida a un gorila que se había escapado de una reserva natural. Pero, ¿dónde hay una reserva natural para gorilas? En cualquier caso, estoy seguro de que solo unos seres que no vemos en los zoológicos pueden caminar sobre dos patas y tener tanta fuerza.
Y tuve la suerte, o quizá la desgracia, de cruzarme con uno de ellos. He decidido compartirlo aquí de forma anónima, para quitarme un peso de encima. Estaba harto de guardar el secreto de lo que pasó. Que alguien sepa que en las carreteras de Oregón, entre los bosques de coníferas, puede merodear una poderosa criatura peluda. Y si por la noche su coche recibe un fuerte golpe y ve una silueta gigante a la luz de los faros, mejor no intente salir y averiguar qué pasa. Pise el acelerador y aléjese mientras pueda. Porque, a diferencia de nosotros, parece que no les dan miedo ni las personas ni las armas. Y es poco probable que sean benevolentes con los extraños en su territorio. Todavía recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Me llamo Jack y soy policía en un pequeño pueblo cerca de Point Pleasant, en Virginia Occidental. Esa noche estaba de guardia patrullando los alrededores, esperando las llamadas habituales. Quizá alguien borracho conduciendo por los caminos rurales. O quizá los chicos del pueblo habían decidido organizar una fiesta clandestina. Nada fuera de lo común. Pero en lugar de eso, recibí un extraño aviso sobre unas luces inexplicables que un testigo había visto en el bosque al este de la ciudad. Dijo que las luces parpadeaban y titilaban y que se oían ruidos cerca y que se sentía incómodo. Dije por la radio que iría a echar un vistazo. Al llegar al lugar indicado, salí del coche patrulla y miré a mi alrededor. Era noche cerrada y la luz de la luna apenas iluminaba los árboles, mientras la niebla se extendía por el suelo. Caminé por el camino de grava con la linterna encendida, tratando de no hacer ruido, y efectivamente vi luces titilantes en la distancia, entre los troncos. Al principio pensé que podrían ser linternas de alguien, o tal vez faros, pero la luz era inestable, a veces más brillante, a veces más tenue, como si pulsara. Me acerqué, con el corazón latiendo un poco más fuerte de lo habitual. A medida que me acercaba, todo se quedó en silencio. Ni viento, ni insectos. Me quedé inmóvil por un momento. Tenía la sensación de que el bosque había contenido la respiración junto con usted. Me sentí muy incómodo. Finalmente me armé de valor y seguí caminando hacia el claro, de donde, según creía, provenían esas extrañas señales. Pero en ese momento, todas las luces desaparecieron, dejando solo la oscuridad entre los árboles. Me sentí estúpido, tal vez solo era un juego de luces, pero dentro de mí aún resonaba una alarma inquietante. Ya estaba a punto de dar media vuelta cuando, con el rabillo del ojo, vi algo que se elevaba detrás de un grupo de árboles en el límite del bosque. La figura era muy alta, según mis cálculos, no menos de 2 metros, y tal vez más. Mi primer pensamiento fue que tal vez era la sombra de un árbol grande, pero al segundo vi que se movía. Automáticamente levanté la linterna y la iluminé, y enseguida me arrepentí de haberlo hecho. Me miraban unos enormes ojos rojos, brillantes, como si reflejaran una luz interior. Ningún animal que conozco tiene ojos así. Además, la figura tenía alas. Distinguí claramente el contorno de unas alas echadas hacia atrás. Los contornos recordaban a algo parecido a un humano, pero no era un humano, sino una especie de híbrido con un pecho ancho y una cabeza de forma extraña. No podía moverme. Mi corazón latía con fuerza y me di cuenta de que había permanecido inmóvil durante un par de segundos, aterrorizado. La criatura no se movía, simplemente se quedaba allí mirándome fijamente, balanceando ligeramente la cabeza. No atacaba, no gruñía, no siseaba, nada de eso. Solo miraba en silencio. Oí en mi cabeza como todo mi ser gritaba, «¡Vete!», pero mis piernas parecían clavadas al suelo. Finalmente logré dar un paso atrás. Abrí la boca para decir algo, pero no pude articular palabra. De repente la criatura emitió un ligero ruido, similar al batir de unas alas, y comprendí que realmente tenía unas grandes alas membranosas, como las de un murciélago o un pájaro enorme, con una envergadura impresionante. Mi linterna empezó a temblar en mis manos, el haz de luz se deslizó y volví a ver esos ojos rojos, como si tuvieran una luz hipnótica. Nos miramos durante unos segundos y luego hizo medio paso o un movimiento.
No sé cómo describirlo. Fue un paso lento hacia adelante, muy corto, pero me bastó para despertar. Salté bruscamente, me di la vuelta y corrí hacia el coche. Cuando me volví mientras corría, la figura seguía allí, sin perseguirme. Al llegar al coche patrulla, me metí en el asiento del conductor y cerré la puerta de un portazo. Me temblaban tanto las manos que no pude meter la llave en el contacto. Al final, arranqué el coche, encendí los faros al máximo y los dirigí hacia el bosque. Pero allí ya no había nadie. Solo árboles negros en los que se escondían las sombras. 15 segundos después, recuperando el aliento, me di cuenta de que tenía radio y que tenía la obligación de informar. Informé al operador de que había visto algo extraño, posiblemente un ave grande o un ser con alas, y que necesitaba ayuda. Pero me dijeron que me quedara donde estaba, y al cabo de unos minutos se acercó un coche del sheriff. Le conté mi experiencia, sin ocultar que se trataba de algo parecido a un hombre con alas, de enorme altura y con ojos rojos. El sheriff resopló con desconfianza, pero dijo que era mejor volver a comprobarlo todo. Volvimos al mismo lugar. Le mostré dónde estaba la figura, pero no encontramos ningún rastro. El sheriff caminaba con una linterna y decía que probablemente me había dejado engañar por las sombras nocturnas. Intenté rebatirlo, pero él hizo un gesto con la mano para que me callara. Al final, me ordenó que volviera a la comisaría. Al día siguiente, me llamó a su despacho y me pidió que no revelara los detalles del incidente. Dijo que no había que asustar a los lugareños con rumores sobre monstruos y me insinuó que, si insistía en mi versión, podrían considerarme incompetente. Comprendí que tendría que guardar silencio. Solo se lo conté en voz baja a un par de compañeros cercanos, y uno de ellos, Tom, me dijo: «Parece que has visto a ese murciélago de Point Pleasant. He oído rumores de que a veces se ve aquí a un hombre volador con los ojos rojos, pero oficialmente nadie lo cree». Entonces, comprendí que me había convertido en testigo vivo de la leyenda de Mothman, aunque no esperaba encontrarme nunca con algo así. Desde entonces, siempre me mantengo alerta ante las llamadas nocturnas en esa zona. Todavía me tiembla el cuerpo al recordar aquella mirada siniestra de ojos rojos. He revivido ese suceso en mi mente muchas veces y he pensado que si me hubiera atacado, no habría tenido tiempo de defenderme. Ese criptido, si es que se le puede llamar así, parecía fuerte y rápido. Y lo más espeluznante era que no hacía ruido. No oí ni el batir de sus alas, ni sus pasos, ni su respiración. Todo era como una pesadilla. Ahora, cuando leo sobre los casos relacionados con la leyenda de Mothman en Point Pleasant, se me paraliza todo por dentro. Nunca pensé que las leyendas urbanas pudieran hacerse realidad. No pretendo convencer a nadie de que mi historia es 100% cierta. Estoy de acuerdo en que todo puede parecer fantástico, pero le aseguro que vi lo que cuento. Y si cree que las historias sobre el hombre alado son solo folclore local, piénselo 2 veces. Quizás simplemente no ha experimentado el silencio nocturno en el borde del bosque, cuando 2 ojos rojos ardientes le miran fijamente. Después de eso, el sheriff me miró de reojo un par de veces más, pero seguí en el servicio. Y nunca más me quejé en público de luces extrañas o monstruos alados. Pero en mi interior sé con certeza que hay algo ahí, en el bosque. Y si algún día alguien me llama para otra llamada sobre luces extrañas, seré 3 veces más cauteloso. Sí, la dirección puede pedirle que guarde silencio, y la gente se reirá o se llevará el dedo a la sien, pero no le deseo a nadie encontrarse cara a cara con eso. Mejor que siga siendo solo una leyenda, y yo seguiré haciendo mi trabajo, recordando que a veces el mundo es mucho más extraño de lo que parece.